humanos. De Carl Sagan. Un viaje personal. Hoy presentamos una voz en la fuga cósmica. En la sinfonía cósmica. Siempre me he preguntado si hay vida más allá de la Tierra. En esos innumerables planetas que circundan otros soles, ¿acaso hay vida también? ¿Se parecerán a nosotros los seres de esos otros mundos? ¿O serán sorprendentemente diferentes? ¿De qué estarán hechos? En la vasta galaxia de la Vía Láctea, ¿qué tan común es lo que denominamos vida? La naturaleza de la vida en la Tierra y la búsqueda de vida en otras partes son dos aspectos de la misma pregunta. La búsqueda de lo que somos. Todo ser viviente en la Tierra se compone de moléculas orgánicas. Una compleja y microscópica arquitectura construida alrededor de átomos de carbón. En la gran oscuridad que rodea a las estrellas, también existen moléculas orgánicas en inmensas nubes de polvo y gases, y dentro de tales nubes hay muchísimos mundos nuevos en formación. Es muy probable que sus superficies estén cubiertas con moléculas orgánicas. Es casi seguro que estas moléculas no las produjo la vida, aunque son la sustancia de ella. En mundos apropiados podrían llegar a ser vida. Por todo el cosmos hay abundante materia orgánica producida por la misma química en todas partes. Tal vez, contando con suficiente tiempo, el origen y la evolución de la vida sea inevitable en cualquier mundo consciente. Seguramente habrá algunos planetas demasiado hostiles a la vida. En otros podrá surgir y morir, o nunca evolucionar más allá de su forma más elemental. En algunas pequeñas fracciones de mundos podrán desarrollarse inteligencias y civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Toda forma de vida en nuestro planeta está estrechamente relacionada. Tenemos una química orgánica común y una herencia de evolución común, así que nuestros biólogos están sumamente limitados. Estudian una sola biología, tan solo un solitario tema en la música de la vida. ¿Pero es esta la única voz durante miles de años luz? ¿O existe una fuga cósmica con 1.000 millones de diferentes voces entonando la música vital de la galaxia? Este mundo azul es donde crecimos. Hubo un tiempo antes de la vida. Ahora nuestro planeta está pleno de ella. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se originaron las moléculas orgánicas? ¿Cómo evolucionó la vida hasta producir seres tan complejos y elaborados como nosotros, capaces de explorar el misterio de nuestro propio origen? Les contaré una historia acerca de una pequeña frase en la música de vida en la Tierra. En la historia de los humanos, en el siglo XII, Japón era gobernado por un clan de guerreros llamado los Heike. El dirigente nominal de los Heike, el emperador del Japón, era un niño de 7 años llamado Antoku. Su tutor era su abuela, la dama Ni.
Los Heike sostenían una guerra larga y sangrienta contra otro clan samurái, los Genji. Cada uno reclamaba el derecho ancestral superior al trono imperial. La batalla decisiva ocurrió en Dano-ura, en el mar del Japón, el 24 de abril del año 1185. Los enemigos de los Heike eran más numerosos y estaban mejor preparados. Al ver que su causa estaba perdida, los guerreros Heike que sobrevivieron se arrojaron al mar y se ahogaron. La abuela del joven emperador, la dama Ni, decidió que no serían capturados por el enemigo. Lo que sucedió después es precisamente lo que se conoce como la leyenda de los Heike. El niño emperador preguntó a su abuela, ¿a dónde me llevarás? Ella se volvió hacia el soberano, con lágrimas en sus mejillas, y lo consoló. Cegado por las lágrimas, el niño soberano juntó sus bellas y pequeñas manos. Se volvió primero al oriente para decir adiós al dios de Ise, y después al occidente para recitar el Nembutsu, la oración de la Amida Buda. La dama Ni lo tomó en sus brazos, y diciendo estas palabras, «En el fondo del mar está nuestra capital», desapareció con él bajo las olas. La destrucción de la flota naval de los Heike en Dano-ura marcó el fin de los 30 años de reinado del clan. Los Heike casi desaparecieron de la historia. Solamente sobrevivieron 43 Heike, todas mujeres. Estas antiguas damas de la corte imperial fueron rebajadas a vender flores y otros favores a los pescadores cerca del sitio de la batalla. Ellas y los hijos que procrearon con los pescadores instituyeron un festival para conmemorar la batalla. Hasta nuestros días, cada año, el 24 de abril, sus descendientes llegan al templo de Akama, que contiene el mausoleo de Antoku, el ahogado emperador de 7 años. Allí celebran una ceremonia que rememora la vida y la muerte de los guerreros Heike. Pero hay una extraña postdata a esta historia. Los pescadores dicen que los samurái Heike aún vagan por el fondo del mar del Japón en forma de cangrejos. Y en efecto, allí se encuentran cangrejos con curiosas marcas en el lomo, formas semejantes a un rostro humano con el gesto agresivo de un guerrero samurái del Japón medieval. Cuando se pescan estos cangrejos Heike, no son comidos, son arrojados de nuevo al mar en conmemoración de los tristes eventos de la batalla de Dano-ura. Esta leyenda entraña un curioso misterio. ¿Cómo llegó a suceder que la cara de un guerrero esté grabada en el caparazón de un cangrejo japonés? ¿Cómo es posible? La respuesta parece ser que fue debido a los humanos. ¿Pero cómo sucedió esto?
Como otros muchos rasgos, estos patrones en el lomo o caparazón de este cangrejo son hereditarios. Pero entre los cangrejos, como entre los humanos, hay muchas líneas hereditarias diferentes. Supongamos que por mera casualidad, entre los antepasados lejanos de este cangrejo, hubo alguno que tuviera cierto parecido con un rostro humano. Mucho antes de la batalla, los pescadores pudieron sentir aversión por comer un cangrejo con rostro humano. Al arrojarlo de nuevo al mar, estaban poniendo en movimiento un proceso de selección. Si fueras cangrejo y tu caparazón fuera ordinario, los humanos te comerían. Pero si tienes una ligera apariencia de una cara, te arrojarán al mar y podrás tener muchos pequeños cangrejos que serían iguales a ti. Conforme transcurrieron las generaciones, tanto de pescadores como de cangrejos, aquellos cangrejos que tenían el diseño más parecido a un rostro samurái sobrevivieron preferentemente, hasta que con el tiempo se produjo no únicamente un rostro humano, un rostro japonés, sino el rostro de un guerrero samurái. Todo esto no tuvo nada que ver con lo que el cangrejo podría desear. La selección es impuesta, viene del exterior. En cuanto más se asemeje a un samurái, el cangrejo tendrá más probabilidad de vivir. Finalmente, existen muchos cangrejos que se asemejan a un guerrero samurái. A este proceso se le llama selección artificial. En el caso del cangrejo heike se llevó a cabo inconscientemente por pescadores y ciertamente sin tomar en consideración a los propios cangrejos. Durante varios miles de años, los humanos han seleccionado deliberadamente cuáles plantas y animales deben vivir. Estamos rodeados de animales domésticos, de granja, de frutas, vegetales, pero ¿de dónde provienen? ¿Alguna vez llevaban vida silvestre en su forma actual y fueron inducidos a adoptar una vida menos ardua en la granja? No. La selección fue hecha casi en su totalidad por el hombre. La esencia de la selección artificial de un caballo, una vaca, un grano de arroz, un cangrejo heike, es esta. Muchas características son heredadas, se reproducen fielmente. Los humanos propician la reproducción de algunas variedades, pero no fomentan la reproducción de otras. La variedad seleccionada con el tiempo se vuelve abundante. La variedad no seleccionada se vuelve escasa y con frecuencia se extingue. Pero si la selección artificial produce tales cambios en solo unos miles de años, ¿qué puede lograr la selección natural en el curso de miles de millones de años? La respuesta es toda la belleza y gran diversidad de nuestro mundo biológico. Que la vida evoluciona a través de los siglos se ve claramente por los cambios que hemos hecho en las bestias y vegetales, pero también por la evidencia en las rocas. La evidencia de los fósiles nos hablan sin ambigüedad de las criaturas que existieron en cantidades enormes y que ahora han desaparecido totalmente. Son más las especies que se han extinguido que las que hoy existen. Estas son los experimentos terminados de la evolución. Tomemos estos seres, por ejemplo. Los trilobites aparecieron hace 600 millones de años y existieron durante 300 millones de años. Todos se han ido. No queda ninguno. Pero en estas viejas rocas no hay fósiles de personas ni de ganado. Hemos evolucionado recientemente. La evolución es un hecho real, no una teoría. Sucede realmente. Que el mecanismo de la evolución consiste en una selección natural fue el gran descubrimiento de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. He aquí cómo funciona. La naturaleza es prolífica. Son muchas más las criaturas que nacen que las que tienen probabilidad de sobrevivir. Así que las variedades que por accidente son inadaptables no sobreviven, o cuando menos dejan menos descendencia. Así que las mutaciones o los cambios repentinos de la herencia se reproducen con gran fidelidad.
El medio ambiente selecciona aquellas mutaciones ocasionales que incrementan la sobrevivencia. Y la serie resultante de cambios lentos en la naturaleza de seres vivos es el origen de nuevas especies. Bien. Muchas personas se escandalizaron de las ideas de evolución y selección natural. Nuestros ancestros observaron lo intrincado y hermoso de la vida y constataron la evidencia de un gran hacedor. El organismo más sencillo es una máquina mucho más compleja que el mejor reloj de bolsillo. Aún así, un reloj de bolsillo no se ensambla espontáneamente ni evoluciona por etapas lentas a partir de, digamos, un reloj de pared. Un reloj supone la existencia de un relojero. Así que no parece haber forma alguna en la que los átomos pudieran unirse espontáneamente y así crear esta flor, por ejemplo. Sin duda, es atrayente la idea de un hacedor, de un diseñador y una explicación del mundo biológico totalmente humano. Pero como demostraron Darwin y Wallace, hay otra forma, igualmente humana y mucho más contundente. La selección natural, que hace más bella la música de la vida con el paso de los siglos. Para comprender el transcurso del tiempo, lo hemos comprimido todo en un solo año cósmico, con un gran comienzo el 1 de enero. Aquí, cada mes representa poco más de 1.000 millones de años. La Tierra no se formó hasta que habían pasado 2/3 partes del año cósmico. En consecuencia, nuestra comprensión de la historia de la vida es muy reciente. Ocupa únicamente los últimos segundos del 31 de diciembre, ese pequeño punto blanco en el extremo derecho del calendario cósmico. Lo que sucedió en la Tierra puede ser más o menos típico de la evolución de la vida en muchos mundos. Pero en detalle, la historia de la vida en la Tierra es probablemente única en la galaxia de la Vía Láctea. Los secretos de la evolución son tiempo y muerte. Tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y muerte para dar espacio a nuevas especies. La vida en la Tierra apareció en septiembre del calendario cósmico. Nuestro planeta estaba maltrecho a causa de su origen violento. Puede haberse parecido un poco a la Luna. La Tierra tiene una antigüedad de cerca de 4.500 millones de años. En el calendario cósmico, su condensación de gas interestelar y polvo ocurrió cerca del 14 de septiembre. Sabemos, por los datos de fósiles, que el origen de la vida ocurrió poco después, tal vez el 25 de septiembre, probablemente en las lagunas y marismas de la Tierra primitiva. Ahora, los primeros seres vivientes no fueron tan complejos como un organismo unicelular, el que en sí es una forma de vida compleja. Los primeros inicios de vida fueron mucho más modestos y ocurrieron a nivel molecular. En aquellos días inciertos, relámpagos y luz ultravioleta del Sol despedazaban las moléculas sencillas ricas en hidrógeno de la atmósfera primitiva, y los fragmentos de las moléculas se reagrupaban espontáneamente para formar otras moléculas más y más complejas. Los productos de esta química primitiva se disolvieron en el mar, formando una especie de sopa orgánica cuya complejidad iba gradualmente en aumento, hasta que un día, por accidente, resultó una molécula que podía hacer copias burdas de sí misma, empleando como elementos de construcción a las otras moléculas de la sopa. Este es el antepasado del ARN, la molécula maestra de la vida en la Tierra. Se compone de 4 partes moleculares diferentes llamadas nucleótidos, que constituyen las 4 letras de la vida genética, el lenguaje de la herencia. Cada uno de los 4 nucleótidos, los escalones de esta molécula maestra, son de distinto color en este modelo. Las instrucciones que deben seguir son diferentes para los diferentes organismos, y por eso existen organismos diferentes. Ahora, la mutación es el cambio de un nucleótido, una desviación de las instrucciones genéticas. La mayoría son disparates genéticos, como es de esperarse, porque son fortuitos y son dañinos para la siguiente generación. Pero en pocos casos, por accidente, tienen mayor sentido que las instrucciones originales y ayudan a la evolución de la vida.
El ARN que vemos aquí está amplificado 1000 millones de veces. En realidad, cada uno de estos objetos que parecen fruta es un átomo. Sin los instrumentos de la ciencia, la maquinaria de la vida sería invisible. Hace 4.000 millones de años, los antepasados del ARN competían en la construcción de estructuras moleculares, dejando copias burdas de sí mismos. No había depredadores. La sustancia vital existía por doquier. Así que para estas moléculas, los océanos y turbias lagunas eran un paraíso. Con la reproducción, mutación y selección natural, la evolución de moléculas vivientes había tomado su curso. Las variedades con funciones especiales se agruparon formando una colectividad que fue la primera célula. Esta sopa orgánica finalmente se autodevoró, pero para entonces las plantas habían evolucionado, pudiendo usar la luz solar para hacer sus propios elementos de construcción. Colorearon de verde el agua. Una cantidad de plantas unicelulares se unieron, formando los primeros organismos multicelulares. De igual importancia fue el invento, que no fue hecho sino hasta principios de noviembre en el calendario cósmico, del sexo. Los primeros sexuados fueron los microbios. Para el 1 de diciembre, las plantas habían depositado copiosas cantidades de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera. Como vemos, esta fue creada por los elementos vivos. Súbitamente, el 15 de diciembre, hay una proliferación enorme de nuevas formas de vida. Un evento llamado la explosión cámbrica. Sabemos por los registros fósiles que la vida empezó poco después de la formación de la Tierra, sugiriendo que el origen de la vida pudo ser un proceso químico inevitable en un sinnúmero de planetas como la Tierra en todo el cosmos. Pero en la Tierra, durante 4.000 millones de años, la vida no avanzó más allá de las algas. Así que, tal vez la evolución de formas de vida más complejas sea más difícil aún que el origen mismo de la vida. Y si esto es correcto, los planetas de la galaxia podrían estar llenos de microorganismos, pero sin duda podrían ser comparativamente raros los grandes animales, los vegetales y los seres pensantes. Para el 18 de diciembre, había gran cantidad de trilobites hurgando en el fondo del mar, y pseudocalamares con conchas multicolores estaban por doquier. Sabemos lo suficiente para suponer algunas fases de esta evolución. El primer pez y los primeros vertebrados aparecieron el 19 de diciembre. Las plantas empezaron a colonizar la Tierra el día 20. Los primeros insectos alados volaron el 22 de diciembre y en esta fecha también aparecieron los primeros anfibios, criaturas semejantes a peces con respiración branquial, capaces de sobrevivir en tierra o en agua. Nuestros antepasados directos empezaban a abandonar los mares. Los primeros árboles y los primeros reptiles aparecieron el 23 de diciembre. Dos asombrosos adelantos en la evolución. Somos descendientes de algunos de estos reptiles. Los dinosaurios aparecieron el día de Navidad. Había muchas diferentes clases de ellos. En su momento, fueron los amos del planeta. Muchos de ellos avanzaban erguidos y tenían cierta inteligencia. Grandes lagartos se arrastraban estrepitosamente por la vaporizante jungla. Una nueva criatura, desapercibida por los dinosaurios y cuyas crías nacían vivas y desvalidas, hacía su tímido debut. El primer mamífero apareció el 26 de diciembre. Las primeras aves al día siguiente.